Buenos días, jóvenes. Bien, como vayan entrando, por favor, ahí en el chat, ahí está ya, ¿no? Vayan poniendo ahí el punto de asistencia, por favor. Bien, jóvenes, pues iniciamos, ¿no? El tercer tema de la unidad 1 pues ya tiene que ver con los lenguajes de programación. Ya vimos ahí un poco de por la historia de la computadora, cuáles son sus componentes, por la importancia del hardware, del software, ¿ok? Y pues ahorita ya nos vamos enfocando a lo que vamos a realizar, decía en esta materia que es programar, ¿no? Realizar programas. Entonces, el día de hoy pues, vamos a ver el tema que tiene que ver con los lenguajes de programación, o sea, esta herramienta que nosotros vamos a utilizar pues para eso, ¿no? Para desarrollar los programas en las prácticas, ¿no? Bien, aquí una breve introducción de lo que son los lenguajes de programación, ¿no? Dice, como se ha visto anteriormente, para que una computadora realice una acción, primero pues se tiene que introducir pues esa serie de instrucciones llamadas algoritmos, ¿no? Entonces, para que este algoritmo pueda ser ejecutado, se requiere que el procesador de la computadora interprete, ¿sí?, el algoritmo. Esto es, que entienda cada una de las instrucciones que tiene que realizar y posteriormente, pues, ejecutar esas instrucciones, ¿no? O realizar las operaciones o los cálculos necesarios para ejecutar esas instrucciones. Entonces, la computadora, para que pueda ejecutar ese algoritmo, se tiene que expresar, dice, en un formato que se denomina, programa. Este algoritmo, de alguna u otra manera, tiene que ser expresado en un código que la computadora lo entienda, y ese código pues, se llama, o nosotros lo llamamos normalmente programa. Dice ya que el pseudocódigo o los diagramas de flujo, que son algoritmos, no son comprensibles por la computadora. Aunque una persona, dice, un programador, pueda entenderlos. O sea, de hecho, un algoritmo o la función de un algoritmo es que un programador, o sea, una persona lo entienda, no la computadora, ¿no? Y esta persona, el programador, lo convierta en un programa. ¿Ok? Entonces, un programa se escribe en un lenguaje de programación y las operaciones que conducen a expresar un algoritmo en forma de programa se llama, pues así, ¿no? Programación. ¿Ok? Entonces, para que yo pueda expresar un algoritmo
en el formato en que la computadora lo puede ejecutar, es decir, en un programa, o sea, convertir un algoritmo en un programa, pues yo requiero un lenguaje de programación. Y la acción esa de convertir un algoritmo en programa, pues se llama programación, que es lo que, repito, vamos a hacer nosotros aquí en esta materia. Entonces, esto como una breve introducción a este tema, ¿no? Entonces dice que los lenguajes utilizados para escribir programas de computadora, pues son los lenguajes de programación. Y los programadores son los que desarrollan o escriben los programas. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando nosotros usemos la herramienta de un lenguaje de programación, pues nos vamos a estar convirtiendo en programadores, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a estar desarrollando o diseñando los programas, pues de acuerdo a la acción que queramos que la computadora ejecute, ¿no? También dice que el proceso de traducir un algoritmo a un lenguaje de programación se denomina codificación. O sea, programar también se le llama codificar, ¿no? Ya en términos más del área de la programación o del desarrollo en computación, también se le denomina normalmente codificar, ¿no? Y cuando un algoritmo escrito, perdón, cuando un algoritmo es escrito en un lenguaje de programación, a este se le denomina código fuente. Es decir, cuando ya traduzco en un lenguaje de programación un algoritmo y lo convierto en un programa, a este programa o a las instrucciones escritas en ese programa se denomina código fuente. ¿Ok? Cuando yo codifico un algoritmo mediante un lenguaje de programación, yo genero un código fuente, ¿no? Estos, ya te repito, también son términos más del área de la programación o del desarrollo, ¿no? Pero sí vamos a identificar lo que es un código fuente del otro código que existe. Ahorita lo vemos aquí más abajo, ¿no? Dice. Porque en realidad, dice, la computadora no entiende directamente los lenguajes de programación, sino que se requiere un programa que traduzca el código fuente que mencionaba aquí anteriormente a otro lenguaje que sí entiende la máquina directamente, pero que es más complejo, dice, para las personas. Este lenguaje se conoce como lenguaje máquina, y el código en el que está escrito el lenguaje máquina se le llama también código máquina. ¿Ok? Entonces, nosotros desarrollamos los algoritmos y generamos código fuente. Pero ese código fuente, es decir, ese programa que esté escrito en un lenguaje de programación particular, pues la computadora realmente no lo entiende directamente, ¿no? O sea, de alguna u otra manera, este código fuente tiene que ser traducido a otro lenguaje que sí entienda la computadora. Y el lenguaje que entiende la computadora se le llama lenguaje máquina, y el código, dice, correspondiente, pues se llama código máquina, que no son otras cosas más que los ya famosos ceros y unos. Pues. Cuando nosotros representamos el código de una computadora, normalmente lo relacionamos con ceros y unos, ¿no? Entonces realmente es eso, un puro ceros y unos, que es realmente lo que entienden los componentes, en este caso el procesador, que son compuertas lógicas muy pequeñas, las cuales pueden interpretar un verdadero, un falso, un 0 y un 1. ¿Ok? Entonces es como procesa ya la computadora mediante ese código máquina, ¿no? Entonces aquí tenemos un pequeño diagrama, un diagrama muy general de cómo traducir un problema en un programa de computadora. ¿Qué tengo que hacer? Primeramente, ese problema llevarlo a una especie de algoritmo computacional, ¿ok? Que inicialmente pues no lo puede interpretar la computadora o no lo entiende una computadora. Entonces, este algoritmo, mediante un proceso de codificación o de programación, a través de un lenguaje de programación, lo convertimos en código fuente. Y este código fuente, ya para que ahora sí pueda ser ejecutado por la computadora, requiere de un traductor, una especie de traductor, y ahorita vamos a ver esos tipos de traductores que existen. Un traductor que convierta ese código fuente en un código máquina. Ejemplo de una instrucción en código fuente, no sé, por ejemplo, print un mensaje.
O sea, imprimir un mensaje o mostrar un mensaje. En algoritmo sería mostrar mensaje o salida a mensaje. En código fuente, depende del lenguaje de programación, pero por ejemplo puede ser print mensaje. Pero que yo le diga o escriba print mensaje, directamente la computadora no lo interpreta así, sino que de alguna otra manera ese print mensaje se tiene que convertir en ceros y unos, donde se le indica, bueno, el mensaje va a salir por impresora, va a salir por la pantalla, va a salir en tal coordenada de la pantalla, etcétera. Toda esa serie de elementos que requiere realmente la computadora para poder interpretarlo, pues se convierte en código fuente, en código máquina, perdón. ¿Ok? Bien. Ya hablamos de lo que es un lenguaje de programación. Son aquellas instrucciones que tenemos nosotros para traducir un algoritmo en un programa o en código fuente. ¿Ok? Pero hay diferentes tipos de lenguaje de programación. ¿Ok? Uno de ellos es son los lenguajes de alto nivel. Entonces dice, los lenguajes de programación se utilizan para escribir programas. Los programas constan o consisten en secuencias de instrucciones que se codifican como secuencias de dígitos numéricos que podrán entender dichas computadoras. A este sistema de codificación se conoce como lenguaje máquina, que es el lenguaje nativo de una computadora. ¿Ok? Es lo que ya mencionaba anteriormente. Entonces dice, como la escritura de programas en lenguaje máquina es una tarea tediosa y difícil, por no decirlo imposible, ¿no? Ya que sus instrucciones, lo que ya mencionaba, son secuencias de ceros y unos, que se le conocen como patrones de bits, una secuencia de valores de ceros y unos, ¿no? Por ejemplo, estos valores que están aquí. Los cuales dice son muy difíciles de recordar y manipular por las personas. Entonces, imagínense que nosotros queramos desarrollar un programa que realice, no sé, simplemente la suma de dos números y que nosotros tendríamos que escribirlo en código máquina, escribir unos y ceros. O sea, realmente tendríamos que aprender cómo funciona el procesador, cómo está compuesto internamente, o sea, toda la arquitectura de la computadora tendríamos que conocerla, ¿no? ¿Por qué? Porque la arquitectura de una computadora me dice cómo va a ser su lenguaje, o sea, cómo va a interpretar esos ceros y unos. Por ejemplo, los dos tipos de arquitectura de computadoras conocidos actualmente sería la marca Intel, o la desarrollada por IBM, o la PC, y la desarrollada por Macintosh. Entonces, cada una puede interpretar esta serie de dígitos de ceros y unos de una manera. Entonces, nosotros necesitaríamos saber para qué tipo de arquitectura estamos desarrollando y realmente conocerla internamente, cómo funciona para poder programar en ese tipo de lenguaje, ¿no? El lenguaje máquina. Entonces, pues es algo realmente muy difícil, ¿no? Entonces, dice, se necesita lenguaje de programación amigables con el programador, dice, que permitan escribir los programas para poder charlar con facilidad con la computadora. O sea, para yo poder indicarle de una manera más fácil de entender, donde yo con instrucciones que pueda recordar más fácilmente, pues existen estos lenguajes que se llaman lenguajes de alto nivel. ¿Ok? Gráficamente, ¿cómo es? Acá tenemos el lenguaje de alto nivel, que de alguna u otra manera, antes de ser llevados a código máquina, se convierten en lenguaje de bajo nivel, que se le llama, o por ejemplo, un lenguaje de bajo nivel es el ensamblador. Y después de que son llevados a un lenguaje de bajo nivel, son codificados al lenguaje máquina, que a su vez es el que sí puede ejecutar, dice el hardware del computador, el procesador, ¿no? ¿Ok? Entonces, así está el esquema de un lenguaje de alto nivel. Ese término de alto nivel no significa que sea mejor, que sea peor, ¿no? Simplemente que está más cerca de un lenguaje hablado, o sea, el lenguaje que nosotros entendamos. Si existe un lenguaje de programación que es mucho más fácil de interpretar, por ejemplo, los lenguajes de programación que le enseñan actualmente a los niños. A los niños les enseñan a programar, por ejemplo, los dispositivos de Lego, que son programables.
ellos no utilizan instrucciones escritas. Ellos lo que hacen es, utilizan un lenguaje de programación que es gráfico, donde van armando una especie de rompecabezas, donde cada pieza de rompecabezas es una instrucción, y con eso van armando su programa. ¿Ok? Ese lenguaje de programación es un lenguaje de más alto nivel que esto que estamos viendo aquí abajo, que el que nosotros vamos a utilizar. Y repito, no significa que sea mejor o peor, el que sea de alto nivel o de bajo nivel. Simplemente significa qué tan cercano está a un lenguaje o qué tan entendible es para un ser humano ese lenguaje de programación. ¿Ok? Bien. No importa el tipo de lenguaje de programación, todos dice tienen un conjunto de instrucciones, que son acciones, dice, operaciones que debe realizar la máquina, que la computadora podrá entender directamente en su código máquina, o bien se traducirán a dicho código máquina. Si es un lenguaje de alto nivel, todas esas instrucciones deben tener su equivalente en código máquina. Y en el lenguaje de alto nivel, las instrucciones básicas y comunes son estas tres, o se clasifican en estas tres. Hay instrucciones de entrada y salida. ¿A qué se refiere instrucciones de entrada y salida? Todas aquellas mediante el cual la persona que va a usar el programa va a poder introducirle datos a la computadora y a su vez son las instrucciones que la computadora, entre comillas, tiene para mostrarle la información o los resultados al usuario. Entonces, las instrucciones de entrada y salida son aquellas con las que se puede interactuar con el programa. ¿Ok? Son aquellas que me definen mi interfaz, ya sean interfaz gráfica, como la que ya vimos en, en la práctica pasada, o interfaz en una ventana de comandos, como que normalmente vamos a estar usando para nuestros programas. Pero al final de cuentas son instrucciones que van a permitir obtener los datos que requiere mi programa, porque todos los datos requieren, pero todos los programas al menos requieren un dato de entrada, y la salida, porque el objetivo de todos los programas es que produzcan información, o sea, me den un resultado de algo. Entonces, hay instrucciones para eso, ¿no? Tanto para las entradas como para la salida. Cada lenguaje de programación pues, va a tener su propia instrucción, aunque son muy parecidas entre un lenguaje y otro. Bien, el otro tipo de instrucción son las instrucciones de cálculo. Es decir, todas aquellas instrucciones que tiene la computadora, mejor dicho, el lenguaje de programación, para que la computadora procese los datos de entrada, ¿no? O sea, esos datos que se introducen con las instrucciones de entrada, pues la computadora de alguna u otra manera pues, necesita procesarlos. Entonces, normalmente son instrucciones de tipo aritmético, de tipo numérico. ¿Ok? La mayoría van a ser de ese tipo, ¿no? Bueno, en nuestro caso, nuestros programas que vamos a desarrollar, como están enfocados a eso, ¿no? A problemas de la ingeniería, pues normalmente van a ser instrucciones de tipo cálculo, ¿no? De calcular operaciones aritméticas o con funciones, no sé, trigonométricas, trascendentales, etcétera, ¿no? Al final de cuentas, procesar los datos para que me produzcan la información que posteriormente le voy a dar salida. Con estos dos tipos de instrucciones yo puedo armar un programa. Con instrucciones de entrada y salida y con las instrucciones de cálculo o de procesamiento. ¿Ok? Si recuerdan, la función de una computadora es toda máquina que de manera automática me permita recibir datos o darle entrada a datos, procesarlos y darle salida. Entonces, con estas dos instrucciones o estos dos tipos de instrucciones yo ya tendría para desarrollar un programa, ¿no? O sea, para desarrollar una acción que la computadora pueda realizar. Pero existe un tercer tipo de instrucciones que son instrucciones de control. Estas instrucciones de control en algunas ocasiones se utilizan en un programa, en otras ocasiones no se utilizarán. Normalmente en los programas que son ya de tipo complejo, un poquito complejo, pues ya requieren instrucciones de control. Esa instrucción de control me define la secuencia que debe seguir la ejecución de un programa. O sea, yo puedo tener un programa escrito, o sea, una serie o un listado de instrucciones, 1, 2, 3, 4, 15, 20, 1000 instrucciones, 1000 líneas de código, también se le llama así.
pero no significa que la computadora lo va a seguir de manera secuencial. Habrá ocasiones donde va a estar ejecutando las instrucciones, ¿sí? Una tras otra, pero de repente se va a requerir que se salte, por ejemplo, cierta línea de código, o sea, que no se deben de ejecutar, o que un conjunto de líneas de código se puedan estar repitiendo como parte propia del algoritmo, ¿no? De la computadora. Entonces, los lenguajes de programación tienen instrucciones de control que sirven para eso, ¿no? Para definir cuál va a ser la secuencia de ejecución de las instrucciones de mi programa. ¿Ok? Y pues más adelante vamos a ver o hablar más de forma particular para cada uno de ellos, ¿no? Y en nuestro caso, pues en el lenguaje de programación que vamos a usar nosotros, que es el de MATLAB, ¿no? Pero además dice de esas instrucciones y dependiendo del procesador y del lenguaje de programación existirán otras que conformarán el conjunto de instrucciones y junto con la regla de sintaxis permitirán escribir los programas de computadora. O sea, todo este tipo de instrucciones, más alguna otra de que de forma particular cada lenguaje de programación pueda tener en conjunto con la regla de sintaxis, porque esto es muy importante, la regla de sintaxis. Entonces, en conjunto con todo eso forman mi lenguaje de programación. ¿Ok? Bien. Ahora hablemos de los componentes de un lenguaje de programación. Le mencionaba yo que para que un lenguaje escrito, perdón, un programa escrito mediante un lenguaje de programación, que es lo que yo mencionaba que era el código fuente, se puede ejecutar en una computadora, pues se requiere de traductores. ¿Ok? Que no es otra cosa más que aquella parte de mi lenguaje de programación que convierte programas escritos en lenguaje de alto nivel a un lenguaje máquina, ¿no? Y esto dice, los traductores se dividen en compiladores o intérpretes. ¿Okay? Un lenguaje de programación mínimamente debe traer o un compilador o un intérprete como parte de su, como parte de su, ¿cómo le diré? De su función, pues. Porque puede traer una serie de instrucciones que yo puedo utilizar, pero si esa serie de instrucciones no puedo ejecutarlas en la computadora, pues de poco me sirve, ¿no? O sea, yo necesito que esas instrucciones que yo desarrolle o que yo escriba, pues la computadora las ejecute, ¿no? Entonces, mínimamente debe traer ya sea un compilador o un intérprete. Muchos traen ambos, ¿no? Traen un intérprete y traen un compilador. Y ahorita vemos para qué y por qué podrían traer a ambos, ¿no? Bien, el intérprete dice que es un traductor que toma un programa fuente, o sea, escrito en código de alto nivel o lenguaje de alto nivel, lo traduce y a continuación lo ejecuta. O sea, lo traduce en código máquina y luego lo ejecuta. ¿Cómo consiste esta traducción? Dice, consiste en traducir la primera instrucción del programa al lenguaje máquina. Y se detiene la traducción. Se ejecuta la instrucción. Luego se traduce la siguiente instrucción. Se detiene la traducción, es decir, solo traduzco una línea de código y se ejecuta esa instrucción. Y así dice sucesivamente hasta terminar el programa. Es decir, ¿en qué consiste el intérprete? Tengo, por ejemplo, 10 líneas de código escrito en un programa de alto nivel. Tomo una línea, la traduzco con el intérprete y la ejecuto. Agarro la siguiente línea, la siguiente instrucción, la traduzco y la ejecuto. Y así lo hace el intérprete. Repito, muchos lenguajes de programación traen un intérprete. MATLAB trae un intérprete. ¿Ok? Que permite estar ejecutando directamente de mi código fuente ese programa. Y pareciera que la computadora pues entiende mi código
escrito en lenguaje de alto nivel. Pero no, lo que realmente está haciendo es utilizar el intérprete que trae el MATLAB para estar traduciendo cada instrucción que yo le dé en mi código escrito en el lenguaje de alto nivel al código máquina. Gráficamente, pues lo que tenemos aquí abajo, tengo mi programa en código fuente, tengo el intérprete que traduce y dice y ejecuta línea a línea, pues todo el programa escrito en código fuente. ¿Ok? ¿Esto qué hace? Pues lo convierte en código máquina y lo ejecuta. Si existe un error de sintaxis, o sea, si por ahí yo me equivoqué en lo que escribí en mi programa escrito en código fuente, ¿qué va a hacer? Mi programa se va a detener, me va a decir que existe un error y por lo que yo procedo a realizar sería corregirlo, ese error, en mi programa de código fuente y volver a ejecutarlo mediante el intérprete. ¿Ok? Entonces así vamos a trabajar en MATLAB. Vamos a escribir un programa, lo vamos a correr, así le decimos, o ejecutar, y el intérprete del MATLAB lo va a estar traduciendo línea por línea. Si existe un error, me lo va a marcar inmediatamente, o sea, se va a detener la ejecución del programa, me lo va a señalar el error, procedo a corregirlo y vuelvo a ejecutarlo hasta que ya mi programa se ejecute de manera completa, es decir, sin ningún error y me muestre los resultados deseados. Esa es la función de un intérprete. Que repito, es un traductor también. El otro tipo de traductor es el compilador. Dice que el compilador es un programa que traduce los programas fuente escritos en lenguaje de alto nivel a un lenguaje máquina. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia respecto al intérprete? Dice que la traducción del programa completo se realiza en una sola operación denominada compilación del programa. Es decir, se traducen todas las instrucciones del programa en un solo bloque. ¿Ok? ¿Qué hace el compilador? Agarra todo el código fuente, o sea, todas las líneas del código fuente, las interpreta de alguna manera cada una de ellas, pero a su vez la va convirtiendo en otro código, que es el código del lenguaje máquina o el código máquina. ¿Okay? Directamente lo traduce sin ejecutarlo. ¿Ok? Agarra el lenguaje código fuente, lo convierte en lenguaje en código máquina. Repito, sin ejecutarlo. ¿Ok? Gráficamente, muy parecido, ¿no? Tengo el programa código fuente, el traductor que es un compilador y me genera realmente un programa escrito en código objeto. ¿Ok? Así se le llama al código que genera el compilador, un código objeto. Ahora, ¿qué pasa si mi programa escrito en código fuente tiene algún error? Me lo detecta el compilador, me marca un error de sintaxis y me manda a corregirlo. Y no me genera esto. ¿Qué hacía el intérprete? Cuando yo encontraba un error, se detenía la ejecución y me mandaba directamente a corregir el programa. El compilador lo que va a hacer es agarrar todo el programa escrito en código fuente, lo va a empezar a traducir a código máquina generando un código objeto, pero a su vez va a encontrar los errores, el error, o puedo tener varios errores, me lo va a encontrar todo, ya depende del compilador, ¿no? Me va a detectar todos los errores, me los va a señalar, pero no me va a generar el código objeto, sino me va a decir, termina de editar bien tu programa sin ningún error. Cuando ya no tenga ningún error, lo voy a compilar o lo voy a traducir y voy a generar un código objeto. ¿Ok? Ahora, ¿por qué genera un código objeto y no lo genera directamente a un código máquina? Porque los lenguajes de programación normalmente están escritos o sirven o funcionan para desarrollar programas para diferentes tipos de plataformas. Aquí me refiero con plataformas a diferentes tipos de sistema operativo, ya sea Windows, ya sea Linux, ya sea Mac OS y toda la serie o toda el listado de sistemas operativos que existen, pues cada uno de ellos interpreta los programas de una manera distinta, ¿no? Puede ser muy similar, pero al final tiene algo distinto. Entonces,
este lenguaje, perdón, este programa escrito en código objeto lo puede interpretar tanto Windows, tanto Linux, tanto sistema de Mac, etcétera. ¿Qué requiere? Nada más requiere un linker, se le llama, o enlazador, que este sí convierte mi código objeto en un programa ejecutable. ¿Okay? Entonces, si mi instalación del MATLAB está hecha para Windows, pues trae un enlazador que convierte el código objeto en un programa ejecutable de Windows, en un .exe. Si mi MATLAB está instalado en una computadora Macintosh, mi código objeto, que va a ser el mismo que al que traduce para una computadora de Windows, ese código objeto lo va a convertir mediante un enlazador especializado en el sistema operativo de Mac a un programa ejecutable por Mac. ¿De acuerdo? Que ese programa ejecutable en Mac, ese archivo, si yo me lo llevo a una computadora PC, pues no se va a poder ejecutar. Repito, porque el sistema operativo no lo va a poder entender. Y viceversa, si yo un archivo que esté ya escrito o en programa ejecutable para Windows, no lo va a poder llevar a un sistema operativo Mac y ejecutarlo. ¿Por qué? Porque está única y exclusivamente desarrollado para ese tipo de sistema operativo. Es lo mismo que pasa con las aplicaciones escritas para teléfonos celulares. Los dos principales sistemas operativos que existen es el Android o el iOS. Si yo quiero desarrollar una aplicación para Android, ese desarrollo que ya haga, si yo lo llevo hasta código objeto nada más, me sirve para ambos. Ya después, el enlazador me lo va a convertir para Android, con un enlazador o con un linkeador que se utiliza únicamente y exclusivamente para aplicaciones Android. O si tengo un enlazador para sistema operativo iOS, para iPhone, pues el código objeto lo puedo llevar a una aplicación de iOS. ¿Ok? Entonces, yo de manera general puedo desarrollar un programa, lo llevo hasta código objeto y después me consigo esos programas que me lo conviertan en aplicación para Android o me lo conviertan en aplicación para iOS. Que normalmente es lo que hace, ¿no? Desarrolla una aplicación para cada uno de los sistemas que existen en los dispositivos móviles. ¿De acuerdo? Entonces, de manera general, estos son los traductores, ¿no? Que son componentes de un lenguaje de programación. Son los componentes principales, ¿no? Además, obviamente, de todas esas instrucciones, o sea, todas esas instrucciones que existen para ejecutar determinada acción, en conjunto forman al lenguaje de programación. Y normalmente un lenguaje de programación también incluye un editor, ¿ok? Un editor que es donde yo voy a poder desarrollar o escribir toda esa línea de código, del código de fuente, ¿no? Está escrito en lenguaje de alto nivel. Normalmente los lenguajes de programación traen también un editor, ¿no? Aparte del compilador o el intérprete, deben traer un editor para, obviamente, escribir ese lenguaje, ¿no? Pero en ese programa. Aunque algunos no lo traen realmente, ¿no? Entonces, el MATLAB sí trae un editor, ya lo hemos visto, ¿no? Trae un editor donde yo voy a escribir mi archivo escrito en código fuente, en código de alto nivel, que en nuestro caso es el archivo M, ¿no? Que ya hemos visto, el archivo que el MATLAB lo nombra o le pone la extensión .m y así lo denomina, ¿no? El M-file o el archivo M, ¿no? Entonces, la serie de instrucciones que trae el lenguaje de programación en conjunto con la sintaxis, o sea, esas reglas que me permiten definir la manera en que yo voy a desarrollar mi programa, el traductor, ya sea intérprete, compilador o ambos, y el editor de texto son los componentes de un lenguaje de programación. Y actualmente, pues los lenguajes de programación más usados en el mundo, pues son estos, ¿no? Bueno, según la estadística ahí el año de 2019, ¿no? Y pues realmente no ha variado mucho, ¿no? En el transcurso de este año, ¿no? El más usado es el Python. El Python es un lenguaje de programación muy utilizado porque es de propósito general, es decir, no es un lenguaje desarrollado para cierto tipo de aplicaciones, sino que me permite desarrollar cualquier tipo de aplicaciones
y para cualquier plataforma, ya sea para Windows, para Macintosh, para Linux, para que se ejecuten directamente como aplicación de la computadora o que se ejecuten como programas web o sistemas web, es decir, todos aquellos que se puedan ejecutar mediante un explorador web y normalmente a través del internet. Puedo desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles. Entonces, es de propósito general y es muy fácil relativamente de usar, ¿no? Entonces, por eso es de los más utilizados actualmente el Python. Y lo mismo sucede con Java, ¿no? Java tiene la misma función. Realmente son competencia entre ambos, ¿no? El Python y Java. El detalle con Java es que como que ya va de salida, ¿no? La plataforma Java está recientemente en desuso, o actualmente está en desuso, o está quedando fuera ya de las diferentes plataformas, porque está quedando obsoleta la forma en que se ejecutan los programas de Java. Esto debido a que los navegadores de Internet pues ya traen mucha mayor funcionalidad de la que me proporciona la plataforma Java. ¿Ok? Entonces ya están quedando fuera este tipo de programación de Java. Y viene entrando este otro que se llama JS, es JavaScript. Es un lenguaje o las instrucciones son muy parecidas al que se utilizaba en este lenguaje Java, pero ya enfocado más hacia la programación web, o sea, para que se ejecuten dentro de un navegador de Internet. Hablo de navegador como Internet Explorer, hablo de navegador como el Mozilla o el Chrome, ¿no? Entonces, como la mayoría de los sistemas o las aplicaciones están para que ejecuten actualmente en Internet, o el enfoque es ese, pues ese tipo de programas, o perdón, de lenguaje de programación, pues son muy utilizados actualmente, ¿no? Repito, el más utilizado es Python, competencia directa de Java, viene realmente a sustituir a Java. Java pues está disminuyendo en su popularidad. De hecho, a finales de este año está programado que Java esté en desuso o que tenga soporte, ¿no? Y va entrando se llama JS, JavaScript. Otro lenguaje muy utilizado es el lenguaje C. En este caso, una variación que se llama C#. Ese también es de propósito general y multiplataforma también. Un lenguaje de programación muy utilizado para sistemas web era el PHP, ya también viene a la baja. Está uno que se llama C++ o C++, que hasta, no sé, en la década de los 90 era muy utilizado y reciente ha tenido, bueno, vino a la baja y recientemente ha tenido un repunte, ¿no? Para desarrollo de aplicaciones, sobre todo aplicaciones para computadoras personales, ¿no? Existe un lenguaje de programación que se llama lenguaje R, que es como también competencia o es una variación del lenguaje de C. El Objective-C también, una variación del lenguaje C. La mayoría de los lenguajes de programación, ya sea Python, Java, JavaScript, todos parten de lo que es el Java. Perdón, parten de lo que es el lenguaje C. ¿Okay? El lenguaje C es un lenguaje de alto nivel, muy popular para las computadoras y cualquier tipo de computadora, ¿no? No importa la arquitectura. Este lenguaje de programación Swift es para desarrollar aplicaciones para el sistema Macintosh. ¿Ok? Entonces es muy utilizado para desarrollar este tipo de aplicaciones. El MATLAB, pues es el que vamos a utilizar nosotros. No tiene tanta popularidad porque se utiliza normalmente para cuestiones científicas, ¿no? Para cálculos matemáticos. Es un lenguaje de programación orientado a desarrollar aplicaciones que calculen o realizan operaciones pues muy complejas. Entonces, pero bueno, ahí está bien posicionado entre los 10 principales lenguajes de programación, ¿no? Existen otros como el TypeScript, el Ruby, que repito, todo esto son variaciones ya sea de JavaScript, que a su vez son variaciones de Java, ¿no? Bien, joven, entonces estos son los principales lenguajes de programación. Y bueno, ahí está ubicado el MATLAB, que es el que nosotros vamos a utilizar. Bueno, si tienen alguna duda, jóvenes, ya veo que se me va a terminar el tiempo. Ahí me lo hacen saber por el WhatsApp, ¿sale?